¿Te has preguntado alguna vez cómo vivían y qué desafíos enfrentaron los primeros cristianos? This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Desde sus comienzos humildes hasta su expansión por todo el Imperio Romano, los seguidores de Jesús de Nazaret dejaron una huella imborrable en la historia. En este video exploraremos 31 fascinantes curiosidades sobre los primeros cristianos, desvelando sus secretos, persecuciones y triunfos. Desde los mártires que sacrificaron sus vidas por su fe hasta el desarrollo de la teología y la sorprendente conversión de un emperador romano. Te llevaremos en un viaje a través de los primeros siglos del cristianismo. Acompáñanos y descubre cómo una pequeña secta judía se transformó en la fe predominante del mundo. Actualmente, hay unos 2.400 millones de cristianos en el mundo, la mitad católicos, formando los seguidores de Cristo, la mayor comunidad religiosa del planeta. Las religiones cristianas, lideradas por la católica, son también mayoría en España e Hispanoamérica. Sin embargo, los millones de católicos y cristianos que actualmente viven en España, México, Argentina, Perú, Colombia y otros países deben su fe a los primeros seguidores de Jesús de Nazaret. Estos pioneros del cristianismo, a pesar de enfrentar severas persecuciones tanto del paganismo como del judaísmo, lograron establecer y expandir una nueva fe que ha perdurado y florecido a lo largo de los siglos. Miles de cristianos trabajaron incansablemente y murieron durante los primeros siglos de la era común, muchos horrendamente martirizados, para que la fe cristiana se convirtiera en la principal referencia religiosa mundial. Entre estos cristianos destacó uno, Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Sin su contribución, el cristianismo no sería lo que es hoy en día. Vamos a dedicar este video a los principales hechos y curiosidades de los primeros cristianos, hombres y mujeres, que hicieron posible el surgimiento de la principal fe religiosa en América y Europa. Número 1. En principio, los cristianos fueron un grupo de no más de 100 personas. Al momento de la muerte de Jesús, sus seguidores quizá no pasaban de 100. En los años posteriores a la crucifixión de Cristo, los cristianos fueron un pequeño grupo circunscrito, principalmente a la ciudad de Jerusalén, donde Santiago el Justo, hermano de Jesús, asumió la dirección del movimiento, ganando conversos entre los judíos. Los líderes del judaísmo los consideraron una amenaza, obligándolos a desplazarse de Jerusalén a Damasco, Samaria y Antioquía, donde también vivían nutridas comunidades judías. Los primeros cristianos no solo eran judíos, sino que se consideraban como tales. Fue durante la segunda mitad del primer siglo cuando los seguidores de Cristo empezaron a considerarse una secta distinta, recibiendo el nombre de cristianos. Número 2. La palabra cristiano surgió en la ciudad de Antioquía y probablemente fue insultante en un comienzo. El nombre cristiano surgió por primera vez en la ciudad de Antioquía, actualmente en Turquía. De acuerdo con el erudito bíblico estadounidense Michael White, director del Instituto para el Estudio de la Antigüedad y los Orígenes Cristianos de la Universidad de Texas, el término cristiano probablemente fue acuñado 10 o 15 años después de la muerte de Jesús. Aunque la palabra cristiano, por lo general actualmente, es pronunciada con respeto y se piensa en ella de forma positiva y elevada, posiblemente en sus comienzos
fue calumniosa. Es probable que la palabra fuera arrojada con desprecio sobre los primeros seguidores de Cristo, un hecho que no ha sido extraño a otros movimientos religiosos. Quizás el término lo utilizó por primera vez un miembro de otra secta judía como los fariseos o un pagano que escuchaba hablar a un grupo de seguidores de Cristo. Número 3. El principal atractivo del cristianismo fue la promesa de una vida eterna. El principal atractivo del cristianismo para los primeros conversos fue la promesa de una vida después de la muerte. Desde un principio, el rito del enterramiento fue importante para los primeros cristianos, ya que se creía que el alma se elevaba al cielo desde la tumba, tal como había ocurrido con Jesús durante su muerte y resurrección. La doctrina cristiana de la compasión y la humildad atrajo y encontró respaldo entre los pobres, los oprimidos y las personas de buena fe. Número 4. La prédica cristiana comenzó en las sinagogas judías. Las primeras prédicas de la religión de Jesús tuvieron lugar en Jerusalén y fueron lideradas por algunos de sus discípulos, especialmente Pedro, Santiago el Mayor y Juan. Estos primeros cristianos se llamaban a sí mismos nazarenos o los del camino. Los templos cristianos todavía no existían y los predicadores iban a las sinagogas como todos los demás judíos tradicionales, donde hacían sus proclamas de índole profética. Afirmaban que Jesús era el Mesías, anunciado por los profetas, y que Dios lo había resucitado después de ser crucificado por los romanos y los judíos. En estas pequeñas comunidades iniciales, casi todos eran judíos, ya fuera por nacimiento o por conversión, junto a algunos paganos y samaritanos. Algunos historiadores definen a sus miembros como judeocristianos. Número 5. El apóstol Pablo fue crucial para el despegue del cristianismo. Hay consenso entre los especialistas en que el cristianismo probablemente solo habría sido una religión más de la historia de no haber aparecido la figura de Saulo o Pablo de Tarso. La BBC dijo: se ha sugerido que la obra de Jesucristo y el impacto de su muerte y resurrección no habrían tenido un impacto duradero en el mundo si no hubiera sido por la obra misionera de Pablo. El relato de la conversión de Pablo a la fe cristiana está contenido en los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. En su juventud, fue un furibundo opositor del cristianismo antes de sufrir una dramática conversión en el camino de Damasco. Número 6. Pablo fue casi contemporáneo de Jesús y un ferviente opositor del cristianismo en su juventud. El conocido como apóstol de los gentiles nació en Tarso, en la actual Turquía, entre los años 5 y 10 de la Era Común, por lo que fue casi contemporáneo con Jesús y recibió el nombre judío de Saulo, que significa invocado o llamado. Su fecha de nacimiento ha sido estimada en base a su epístola a Filemón, que escribió estando preso y en la que se declara ya anciano, una condición que en aquel tiempo se alcanzaba entre los 50 y 60 años. Su origen en Tarso proviene del Evangelio de Lucas, información que los eruditos consideran digna de crédito. Esta hipótesis es apoyada porque la lengua materna de Pablo era el griego y no se observan semitismos en su uso. Número 7. La conversión de Saulo en el camino de Damasco. Se acepta que Saulo era fariseo por lo que escribió en la epístola a los Filipenses y se discute si conoció a Jesús, aunque la mayoría de los especialistas piensa que no, porque no lo menciona en ninguna de sus cartas. Aprobó y presenció la lapidación del protomártir Esteban, ocurrida entre los años 20 y 25. Los teólogos señalan que antes de su conversión defendía el cumplimiento de la ley judía. Los eruditos bíblicos tienden a fijar su conversión durante el año siguiente al de la lapidación de Esteban, y los Hechos de los Apóstoles la describen así. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply.
welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió: «¿Quién eres, Señor?» Y él: «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Número 8. Pablo fue el primer gran intelectual del cristianismo. Las llamadas epístolas paulinas constituyen las primeras fuentes indiscutidamente atribuidas a un personaje histórico que permiten un examen del cristianismo en sus orígenes. Casi nadie discute que Pablo escribió la epístola a los romanos, la primera y la segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses y la epístola a Filemón, documentos que constituyen su legado teológico y fuentes de información sobre el propio personaje. Las cartas de Pablo fueron aceptadas unánimemente por las iglesias cristianas y ya circulaban recopilaciones a finales del primer siglo, existiendo copias en papiro fechadas a finales del segundo siglo. Número 9. El ministerio de Pablo le llevó a recorrer más de 6.000 kilómetros. A pesar de no haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles, Pablo se convirtió en el artífice del lanzamiento y expansión del cristianismo en el Imperio Romano gracias a su eufórica convicción tras su conversión, su talento intelectual y su vocación misionera. Comenzó su ministerio en Damasco y en el reino nabateo, donde fue perseguido, por lo que viajó a Jerusalén hablando con Pedro y Santiago el Justo, según la epístola a los Gálatas. Luego realizó sus 3 grandes viajes misioneros que lo llevaron por diferentes lugares de Asia y Europa, recorriendo más de 6.000 kilómetros, una proeza para los medios de transporte disponibles en el siglo I. Número 10. El apóstol Pedro se hace impreciso después de la muerte de Jesús. Pedro fue uno de los discípulos más destacados de Jesús. De acuerdo con varios pasajes del Nuevo Testamento, es considerado el primer papa católico, especialmente por las palabras de Jesús según Mateo 16:18. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Tras la muerte de Cristo, la figura de Pedro se hace imprecisa, aunque los evangelios señalan su vínculo especial con Jesús. Después de su conversión, Pablo fue a Jerusalén a conocer a Pedro. Escribió en su epístola a los Gálatas que estuvieron 15 días juntos en la ciudad. En la primera epístola a los Corintios, Pablo deja entrever que Pedro visitó la ciudad durante su labor misionera. La tradición cristiana señala que Pedro murió crucificado en tiempos de Nerón, cerca del año 67. Número 11. El apóstol Santiago el Mayor murió decapitado. Santiago el Mayor es llamado así para diferenciarlo de Santiago el Menor, otro de los 12 apóstoles. Según la Biblia, era hijo de Zebedeo y Salomé, una mujer que también fue seguidora de Jesús, poco referida en los evangelios canónicos, aunque más detallada en los apócrifos. Santiago el Mayor era hermano del apóstol Juan y junto a este y Pedro formó parte del círculo más íntimo de Jesús, apareciendo en varios pasajes de la Pasión de Cristo. Según los Hechos de los Apóstoles, murió decapitado durante el reinado de Herodes Agripa I, de donde se infiere que su martirio se produjo entre los años 41 y 44, período en el trono del rey de Judea.
Es el patrono de España, país que evangelizó, y los restos que se le atribuyen se encuentran en la Catedral de Santiago de Compostela. El Camino de Santiago, que cuenta con varias rutas, es la peregrinación más importante de España. Número 12. Un solo Juan o varios personajes con el mismo nombre. El hermano de Santiago el Mayor perteneció al grupo más cercano a Jesús y es generalmente aceptado como el discípulo más joven del Nazareno. En la epístola a los Gálatas, Pablo lo refiere como uno de los pilares de la iglesia primitiva, lo que es interpretado por la mayoría de los eruditos como que estuvo presente en el Concilio de Jerusalén. Aparte de la autoría de uno de los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia Católica, se le atribuye el Apocalipsis o Libro de las Revelaciones, un texto rico en simbolismos, lo que ha dificultado su examen y debate. Sin embargo, todavía se discute si Juan el Apóstol, Juan el Evangelista y Juan el autor del Apocalipsis fueron la misma persona. La tradición cristiana señala que el apóstol Juan murió martirizado en Éfeso en el año 101. Número 13. El beso de Judas es el máximo icono de la traición en la cultura occidental. Todos los apóstoles son venerados por el cristianismo, excepto Judas Iscariote, símbolo de la traición en la tradición cristiana por haber vendido a Jesús por 30 monedas. Su primer nombre, Judas, proviene de Judá, una de las 12 tribus de Israel, pero sobre Iscariote no hay acuerdo en el origen. Pudiera ser una derivación de la palabra latina sicarios, castellanizada como sicario. Los 4 evangelios canónicos relatan que traicionó a Jesús ante el Sanedrín y lo entregó con el beso de Judas, un icono de la traición en la cultura occidental. La Biblia es contradictoria sobre su muerte. Mateo 27:5 señala que se ahorcó, y los hechos indican que murió al caer de cabeza. Número 14. El primer apóstol y el recaudador de impuestos. Andrés fue probablemente el primer discípulo de Jesús. Era el hermano mayor de Pedro, y su nombre significa valeroso en griego. Era pescador en el mar de Galilea al igual que su hermano, y según los evangelios de Mateo y Marcos, Jesús les dijo que los haría pescadores de hombres. Según la tradición, entre los años 34 y 38 fue obispo de Bizancio, cuyo equivalente actual es el patriarca de Constantinopla, y murió crucificado en una cruz en forma de X. Mateo, apóstol y evangelista, era recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús para su causa. El exégeta Eusebio de Cesarea dice que predicó 15 años en Judea, donde escribió su evangelio cerca del año 80. La tradición señala que murió martirizado en Etiopía. Número 15. El apóstol incrédulo y el patrono de los vendedores ambulantes. El apóstol Tomás pasó a ser una especie de representante de los incrédulos por su negativa inicial a darle crédito a la noticia de que Jesús había resucitado. Según las Sagradas Escrituras, Cristo se le apareció después y le recriminó que necesitara ver para creer. Sin embargo, ver para creer es una expresión de amplia utilización actual en muchos contextos. Según tradiciones cristianas, predicó en India y murió martirizado en Meliapor el 3 de julio del año 72. El apóstol Felipe, al igual que sus colegas Pedro, Andrés, Santiago el Mayor y Juan, era de la ciudad de Betsaida. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue.
Blue Buffalo Foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Su episodio bíblico estelar fue cuando Jesús le preguntó dónde podían comprar pan para 5,000 personas antes de obrar el milagro de la multiplicación de los panes. Según el Evangelio de Juan, Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Textos apócrifos dicen que murió crucificado en Escitia, cerca del año 80. Es el patrono de los vendedores ambulantes. Número 16. Los apóstoles hijos de María de Cleofás. De acuerdo con el Nuevo Testamento, Santiago el Menor y Judas Tadeo eran hijos de Cleofás y María de Cleofás, seguidora de Jesús con una relevante presencia en los Evangelios. María de Cleofás presenció la crucifixión del Nazareno y junto a María Magdalena fue una de las primeras en ver a Jesús resucitado, llevando la noticia a los apóstoles. Su hijo Santiago el Menor, llamado Jacobo en algunas versiones de la Biblia, fue patriarca de Jerusalén entre los años 33 y 62, y la tradición indica que murió lapidado en el año 62. Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor, murió en el año 65 en el reino de Armenia, asesinado por una turba. Número 17. El apóstol pariente de Cleopatra y que probablemente fue guerrillero. El apóstol Bartolomé siempre aparece acompañado de Felipe en los textos canónicos de Mateo, Lucas y Marcos, los llamados evangelios sinópticos, por su similitud en orden y contenido. Su nombre arameo, Bartolomai, significa hijo de Tolmai o hijo de Ptolomeo, por lo que algunos autores afirman que pertenecía a la estirpe de faraones de la dinastía tolemaica en Egipto entre los años 323 y 30 a.C. La versión sobre la muerte del apóstol Bartolomé señala que fue desollado vivo por el rey de Armenia Astiages cuando se negó a adorar a los ídolos paganos. El apóstol Simón el Cananeo es el que menos referencias tiene en el Nuevo Testamento y recibe el nombre de Simón el Celote en el Evangelio de Lucas. Los celotes eran los luchadores judíos más violentos contra el Imperio Romano, y Simón el Cananeo pudo haber sido uno de ellos antes de seguir a Jesús. Número 18. El apóstol número 13 y 2 evangelistas que no fueron apóstoles. Según los Hechos, después de la resurrección, Matías fue escogido como apóstol por la comunidad cristiana dirigida por Pedro para sustituir a Judas Iscariote. Por tanto, fue el apóstol número 13 y el único del selecto grupo no elegido personalmente por Jesús. Se afirma que el apóstol Matías fue lapidado y crucificado en Jerusalén en el año 80. De los 4 evangelistas reconocidos por la Iglesia Católica, Juan, Mateo, Lucas y Marcos, solo los 2 primeros fueron apóstoles. Se cree que Lucas el evangelista fue discípulo de Pablo, ya que éste lo menciona en términos cariñosos en la epístola a los Colosenses y en la epístola a Filemón. Marcos el evangelista fue llamado mi hijo por Pedro, y mientras varias iglesias cristianas afirman que esta expresión tiene un sentido espiritual, la protestante no tiene problemas en admitir que pudo haber sido un hijo biológico del apóstol. Número 19. El abandono de la circuncisión marcó la primera gran diferencia de los cristianos con los judíos. A mediados del primer siglo de la era común, ya se habían hecho evidentes las tensiones entre las prácticas de los gentiles convertidos al cristianismo y la de los judíos tradicionales. Se produjo una discusión sobre si los nuevos creyentes debían observar la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión como lo hacían los hebreos. Esto culminó en la realización del Concilio de Jerusalén cerca del año 50. Las principales figuras de este concilio fueron Pedro, Santiago el Justo, hermano de Jesús, y Pablo. La reunión acordó que los gentiles, es decir, los no judíos, no estaban obligados a observar la circuncisión y otras reglas de la ley de Moisés. Este fue el primer gran acontecimiento que marcó la separación entre el cristianismo y el judaísmo rabínico. Número 20. Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado Roma. La persecución de los cristianos primitivos ocurrió desde las primeras décadas del surgimiento de la religión, pero de forma esporádica y en lugares localizados.
El primer acto persecutorio organizado por un poder constituido que señala la historia fue perpetrado por Nerón en el año 64, tras acusar a los cristianos del gran incendio de Roma. Según Tácito, Nerón condenó a los cristianos a toda clase de martirios por el incendio y escribió: se arrestaron primeramente a todos aquellos que declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones, cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron, o fueron crucificados o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiera acabado. Número 21. Su condición inclusiva atrajo partidarios y enemigos al cristianismo. Aparte de prometer la vida después de la muerte, otro atributo del cristianismo atractivo para las grandes mayorías fue su naturaleza inclusiva, en la que nadie a priori estaba descartado por su condición étnica, económica o social. Esta apertura le atrajo también poderosos enemigos, ya que no estaba en sintonía con el sistema de castas del Imperio Romano, y la nueva religión empezó a ser percibida como una amenaza para el orden establecido, basado en clases sociales. Por otra parte, al abrazar el cristianismo, los primeros cristianos rompieron con sus familias, amigos y comunidades, lo que fue mal visto por los no cristianos. Además, su costumbre de predecir calamidades inminentes para la humanidad infundió sentimientos de aprehensión hacia su propia fe. Número 22. La ruptura con los dioses paganos no fue fácil. Buena parte de la población pagana del Imperio Romano, en los comienzos del cristianismo, creía que sus dioses establecidos reaccionarían violentamente si no eran debidamente acatados y venerados, y nadie quería atraer sobre sí la ira de Júpiter, Marte o Neptuno. Fue así como los cristianos empezaron a ser responsabilizados por todo lo malo que ocurría, lo que fue destacado por el apologista cristiano Tertuliano cuando escribió a finales del siglo II. Piensan que los cristianos son la causa de cada desastre público, de cada aflicción con la que la gente se encuentra. Si el Tíber se eleva tan alto como las murallas de la ciudad, si el Nilo no enviara sus aguas sobre los campos, si los cielos no vinieran lluvia, si hay un terremoto, si hay hambruna o pestilencia, inmediatamente el grito es: fuera los cristianos a los leones. Número 23. La contribución de los padres apostólicos al conocimiento del cristianismo. El distanciamiento definitivo entre el cristianismo y las demás religiones se produjo después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70. Muerto Pablo en Roma en algún momento entre los años 58 y 67, lo que se sabe del cristianismo durante la última parte del siglo I y el siglo II proviene principalmente de los llamados padres apostólicos, cristianos primitivos, que según la tradición tuvieron algún tipo de contacto con uno o varios de los discípulos de Jesús. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick,
exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Estos personajes dejaron escritos que permitieron conocer cómo vivían y pensaban los primeros cristianos, así como referencias sobre las reglas y la práctica de la nueva fe. Los más importantes fueron Clemente de Roma, discípulo de Pedro y Pablo, Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, y Policarpo de Esmirna, también discípulo del apóstol Juan. Número 24. Los primeros apologetas. Aunque el diccionario de la lengua española define la palabra apología como un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo, la apologética surgió cerca del año 130 como disciplina discursiva para defender al cristianismo de los ataques del paganismo y otras religiones. Más que a los cristianos, los textos de los apologetas estaban dirigidos a las élites de las religiones no cristianas, mediante explicaciones razonadas que exponían los principios y bondades del cristianismo. Entre los principales apologetas estuvieron Justino Mártir, Aristides, Tasiano y Teófilo de Antioquía. Número 25. Los primeros mártires cristianos. Mientras los primeros apologetas desarrollaban su trabajo de defensa del cristianismo entre los siglos I y II, empezaron a conocerse nombres de cristianos sometidos al martirio por su fe. Uno de los primeros habría sido Zacarías de Viena, segundo obispo legendario de la ciudad, supuestamente martirizado en el año 106 por los romanos, aunque su existencia histórica no está comprobada. Antojo de Sulcis, patrono de Cerdeña, de quien se dice que se hizo médico por altruismo, fue martirizado en el año 127 por el gobierno romano de la isla. Julián de Emesa fue crucificado en el año 284. Se afirma que por su propio padre, un oficial romano, por negarse a renunciar al cristianismo. Número 26. La Escuela de Alejandría y el desarrollo de la teología. En tiempos de Jesús, Alejandría ya contaba con una nutrida comunidad judía helénica y fue en la ciudad fundada por Alejandro Magno donde se hizo la primera traducción al griego del Antiguo Testamento. Los cristianos llegaron a mediados del siglo I a Alejandría, un ambiente muy culto en el que podían conseguir audiencia y debatir sus ideas si estaban bien presentadas. En la ciudad egipcia comenzó el estudio sistemático de la teología y la escuela catequística de Alejandría fue el primer gran centro teológico del cristianismo. La escuela de Alejandría buscó educar en la religión cristiana a las élites de una ciudad helénica mediante una exposición sistemática y razonada. El primer maestro fue Pantenos alrededor del año 180 y después destacó Clemente de Alejandría. Número 27. El dogma de la Santísima Trinidad. A partir del año 200, se incrementaron las comunidades cristianas dentro y fuera del Imperio Romano, especialmente en Siria y el norte de África. En Occidente, el latín desplazó al griego como principal lengua de culto. La teología profundizó en el estudio de Jesús como Cristo o Mesías y surgió el dogma de la Santísima Trinidad, que afirma que Dios es un ser único que se expresa a través de tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este periodo se desarrolló una liturgia detallada, se compusieron los primeros himnos conocidos y los monasterios ganaron importancia con Pablo el Ermitaño y Antonio Abad. Número 28. La primera persecución por motivos financieros. En el año 257, durante la crisis del siglo III que sembró el caos en el Imperio Romano, el emperador Valeriano proclamó un edicto en el que prohibió el culto al cristianismo y ordenó la persecución de sus fieles. Esta persecución tuvo un motivo inédito. Fue realizada para despojar de sus bienes a los cristianos, incluyendo a los senadores, nobles y caballeros que se habían sumado a la fe, con el objeto de subsanar al menos parcialmente el agudo déficit del tesoro romano. El edicto prescribió también la muerte de los principales líderes y figuras referenciales de la Iglesia Católica, y como consecuencia fueron martirizados los papas Esteban I y Sixto II,
así como los futuros santos Lorenzo, Dionisio, Poncio, Cipriano, Patrocio, Fructuoso y Eugenia. Número 29. La gran persecución de Diocleciano. Después de la persecución de Valeriano, los cristianos vivieron unas 4 décadas de paz durante las cuales muchos seguidores de Jesús manifestaron públicamente su fe y se construyeron centenares de iglesias. Este periodo de tolerancia terminó en el año 303 con la gran persecución comenzada por el emperador Diocleciano. Durante la gran persecución murieron decenas de líderes religiosos, futuros santos y figuras importantes de la Iglesia Católica, y los templos fueron destruidos, una de las causas de que haya tan pocas evidencias arqueológicas de esta etapa del cristianismo. Número 30. El Edicto de Milán que terminó con las persecuciones. En el año 313, el emperador Constantino I, convertido al cristianismo un año antes, proclamó el Edicto de Milán que estableció la libertad religiosa en el Imperio Romano, poniendo fin oficialmente a las persecuciones gubernamentales contra los cristianos. Para ese momento se estima que había unos 6 millones de cristianos, aproximadamente el 12% de la población del Imperio Romano. El Edicto de Milán abrió un periodo conocido por los historiadores como la paz de la Iglesia, y su promulgación tuvo profundas consecuencias. Los cristianos pudieron reunirse libremente y sin temor, la Iglesia se expandió aceleradamente, y muchos cristianos recuperaron bienes que les habían sido confiscados. Número 31. El fin de la era primitiva del cristianismo. La conversión de Constantino el Grande al cristianismo fue la primera de un emperador romano. El hijo de Santa Elena convocó al Concilio de Nicea en el año 325. Este sínodo de obispos es considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica y tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 en la ciudad bitinia de Nicea. En Nicea se promulgaron 20 leyes de la Iglesia, se estableció la organización de esta en regiones y diócesis y se acordó una fecha uniforme para la Pascua cristiana. Se considera que con el Concilio de Nicea finalizó la etapa primitiva del cristianismo. 2 milenios después de los hechos narrados por las Sagradas Escrituras, los seguidores de Jesús de Nazaret continúan formando el principal grupo religioso del mundo y son mayoría en América Latina y España. A pesar del crecimiento de otras religiones como el hinduismo y el islam, el cristianismo parece que mantendrá el liderazgo en número de fieles por mucho tiempo más. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la historia de los primeros cristianos. Si encontraste útil e interesante este video, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con tus familiares y amigos para que ellos también puedan conocer más sobre estos sorprendentes hechos históricos. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Hey Ryan, that was a fast trip. It was like you teleported. Yeah, just got in. I'll get all my expenses logged, I promise. Oh, no, you're okay. SAP Concur uses advanced AI, so your expense report will practically write itself. Quite the breakthrough. It's like we've been teleported into the future. All right. So, just curious, would you give us written permission to convert your matter into energy patterns and reassemble you at, say, random travel destinations? Margaret, are you building a teleporter? No. Yes. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos.
queremos agradecerte por tomarte el tiempo de ver nuestro video. Tu apoyo y comentarios son muy importantes para nosotros. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.